¿Qué papel necesita exactamente? La revisión de la moto. ¿Qué revisión? Es que la moto es extranjera. Esta es la revisión de las motocicletas. Ese documento yo no lo puedo tener porque ese documento solo lo emite Honduras para vehículos hondureños. Traiga un documento donde diga que usted es el propietario de la moto, entonces. ¿Te lo puedo enseñar en el teléfono? Mucho mejor. Vale. Única vez que voy sin documento. Pasa que hemos salido para una vuelta y no traigo las maletas, que es donde los tengo. Fallo mío que los tenía que haber cogido, por supuesto. Vamos a ver si los tengo aquí. Creo que no los tengo, Creo que no los tengo, tío. Ah, espérate. Me estoy acordando. Posible que cuando la envié en avión, envié esos documentos. ¿Cómo se llamaba este tío? Jordi, ¿no? Señor, ya los encontré. Ay. ¿Pero qué cabeza tienes, Agustinito? Me reprocha mi madre con frecuencia. Mira que olvidarte de llevar los documentos encima. Así no vas a dejar de meterte en líos con la policía de Centroamérica, ¿eh? Añadiría después. Bueno, muchas gracias. Disculpe que normalmente siempre los llevo encima, pero justamente... En físico. Sí, yo sé, sí, siempre los llevo. Lo que pasa que hoy hemos ido a hacer unas rutas un poco difíciles, les quité las maletas y se me ha olvidado que los documentos estaban ahí. Pido disculpas, fallo mío. Reconozco, cuando uno se equivoca, no tiene sino que reconocerlo. Fallo mío. Upa, coño. Madre, me van a atropellar ahora. Joder, menos mal que tengo testigos. ¿Qué se cayó? No me lo puedo creer. El Principito se ha asustado y se ha caído, tío. Principito. Se le voló de la moto. Hostia, se le ha partido un brazo, tío. Han asustado al Principito, con la metralleta. Se le cayó la Barbie. Bueno, resulta que hoy he salido con este muchacho, Marlon, a dar una vuelta en moto y con otros dos que he conocido en Gracias. Y nada, pues se me ha olvidado meter los documentos. Un Soy Tribu indocumentado ha sido detenido por las autoridades hondureñas con toda la razón del mundo por no tener los documentos físicos encima. Un consejo de perogrullo, pero un consejo al fin y al cabo. Tened un grupo de WhatsApp con vosotros mismos, o sea, un grupo en el que solo estés tú, y te envías los documentos a ti mismo que necesites para tenerlos al menos en el teléfono. Os lo digo, pero yo no lo he hecho. Hombre, tengo el pasaporte y tengo... No lo tengo todo, debería acostumbrarme. Pero bueno, pues eso, que hoy saqué las maletas para ir más cómodo porque la ruta era un poco exigente y era un día para disfrutar y casi no me dejan ir. Me estaban diciendo, pues alguien va a tener que ir a por los documentos al hostal y traerlos aquí. Y Principito se ha suicidado. Sin documentos. Qué divertido. Tras haber sobrevivido a esa manada de vacas, me estoy dirigiendo a un pueblo llamado Caiquifín. No me acuerdo del nombre del pueblo, la verdad, pero sí sé que hay una persona llamada Valentín, de la que estos dos que están aquí detrás me han dicho maravillas. Un campesino que se pasó a la agricultura orgánica y regenerativa y que me han dicho que no me pierda. Entonces, vamos para allá. Estoy aproximándome al punto de destino. Estas imágenes son muy centroamericanas, las camionetas llenas de gente, es una linda postal. Hay cosas que a través de los vídeos nunca se podrán recoger. Pequeños momentos, pequeñas sensaciones, olores. Son algunas de las razones por las que les recomiendo que no solo vean cómo otros viajan a través de YouTube, sino que se lancen ustedes a hacerlo. ¿Quieren hacerse un buen regalo? ¿Quieren agasajearse a ustedes mismos? Decir, mira, me lo merezco. Hermano, hermana, pégate una buena aventura en moto. El cuerpo dolerá, el corazón se acelerará, pero os aseguro que el espíritu y el alma se reconfortarán. Pero no un poquito, sino mucho, mucho, mucho. Bueno, continuamos por la Honduras profunda en busca de Don Valentín. No es el 14 de febrero, pero estamos en busca de ese señor. Un señor que, según me han contado, es defensor a ultranza de la bioagricultura, de los biocompuestos, de los bioproductos y bioinsumos. Entonces, él tiene una apuesta completamente sostenible con el medio ambiente que está tratando de propagar y esparcir. Estamos hartitos
de comer productos con químicos de todo tipo y luego nos extrañamos que por qué hay tanto cáncer en el mundo. Pues por lo que nos metemos. Entonces hay personas como Don Valentín que tratan de pulsar en una dirección diferente. O sea, pudiendo hacerse de manera sostenible, ¿cómo no hacerlo? Sería un pecado. Ya nos estamos aproximando. Vamos a unos 40 minutos de destino y ahí vamos a llegar. Porque una vez más, insisto, no hay nada que me guste más que una buena ruta que dé a un buen personaje. Y tengo toda la confianza de que Don Valentín lo es. Don Valentín, gente como tú, necesitamos mucho. Las personas que más admiro son, sin duda, aquellas que dedican su vida a una buena causa. Ellos son mis héroes y heroínas. Por eso llevo 5 años recorriendo América en busca y captura de sus mensajes de paz, amor y conciencia, porque, como decía aquella actriz, a medida que crezcas descubrirás que tienes 2 manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Aunque personalmente agradecería mucho una tercera para manejar el mando del dron. ¡Qué preciosidad! Me dicen los muchachos que estamos en una reserva de la biosfera y por lo que he podido ver con el dron, es verdad. Joder, parece que está esto virgen, intacto, como debería de ser. Pero claro, todos queremos muebles en casa, ¿no? De algún lado hay que sacarlo. Menos mal que los barcos ya no son de madera, casi ninguno. Pero sí, Don Valentín ha elegido un buen lugar donde desarrollar sus actividades. Que sería una incoherencia, ¿no? O sea, vivir en un lugar así y no desarrollar un mínimo de conciencia hacia el elemento natural, hacia lo vivo. 5 minutos de Caiquín, que ya me vino el nombre. Qué bonito, tío. Todo esto es como siempre fue, me imagino. A veces pienso que si una persona de la antigüedad se teletransportase como por arte de magia a la actualidad, yo creo que creería que está en otro planeta. O sea, literalmente, porque es impresionante lo que el ser humano ha cambiado la superficie de Gaia, a.k.a. planeta Tierra. Hasta la fecha, el único planeta habitable para las formas de vida que conocemos. Me gusta mucho eso que dicen los ambientalistas de no hay planeta B. Muchas veces tenemos un plan B, ¿no? Vale, pues planeta B, de momento, no hay. Tenemos que hacer la transición a lo verde cuanto antes. Yo creo que estoy hablando de esto porque me estoy conectando con la energía de Don Valentín, que ya le siento cerca, ya sé que esta tierra está impregnada de su labor y las palabras brotan de mí como de su finca Las Flores. Y esa laguna con forma de corazón me reconfirmó que, siguiendo los latidos, uno suele llegar a buen lugar. De momento, ese lugar seguían siendo las montañas de Honduras, las cuales estaban repletas de árboles y caminos de tierra. Una de esas fórmulas simples que suelen conducirme en línea recta hacia la felicidad. ¡Don Valentín! ¡Dios! Normalmente hay una relación directa entre lo que cuesta llegar y lo personaje que es la persona que encuentro. Espero que hoy se cumpla. Hemos llegado. Hola, buenas. Mucho gusto, pase adelante. ¿Qué tal, Don Valentín? ¿Cómo está? ¿Meto la moto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ahí estamos bien. Hemos hecho un buen caminito para venir, en mi caso, a conocerle, ellos a visitarle. Sí, exacto, está bueno, sí. Agustín se llama, ¿no? Me llamo Agustín, Valentín. De hecho, normalmente, mi abuelo se llamaba Valentín, y mi tío y mi primo. Ah, de veras. Y siempre me confunden con Valentín, pero soy Agustín como mi padre. Soy Valentín López, soy residente en esta aldea de Las Mataras, municipio de San Marcos de Caiquín, del departamento de Lempira, Honduras. Tengo ya más de 20 años de estar con esta práctica, prácticas que son compatibles con el medio ambiente, producir nuestros frutos, nuestros vegetales sanos y limpios de contaminación para mi familia,
para venderle a un vecino también y para vender algo que sea nutritivo para la sociedad. En estas zarandas seco mi café, una parte acá, otra parte en esta área aquí. Y este café tengo 13 años que lo vendo como un café especial. He tenido oportunidades que el café me ha salido con un porcentaje de un AAA, todavía mejor que los cafés especiales. Aquí es todo mi biofábrica. En cada barril hay ciertas cosas, hay ciertos preparados. La ceniza de aquí de la casa, que todos los días sale ceniza ahí de las diferentes leñas, pues nosotros no la regamos al suelo. Le hacemos una fermentación, la hago cocinada y la hago en crudo también, porque la ceniza aporta silicio y magnesio y también me ayuda para alcalinizar el suelo donde los suelos son muy ácidos. ¿Por qué considera usted que es importante que la humanidad dé un paso a la bioagricultura? Es una gran necesidad, una porque la sociedad ahorita desde niños tienen varios problemas ya producto de lo que comen, y otro también nuestro planeta, nuestra casa común, como decimos, también está teniendo ya mucha pérdida de la vida microbiana que hay, la fauna, plantas medicinales, todo eso se va perdiendo, ¿verdad? Se va destruyendo y producto de eso es el cambio que hoy tenemos de el clima. Anteriormente este día era un día de tormentas aquí fuertes, tronaba, y hoy tenemos un verano fuerte, ¿verdad? Entonces todos son los efectos que estamos teniendo y es necesario empezar a hacer prácticas sanas, saludables para el medio ambiente y para nosotros las personas. La casa es el carbón y muchos productores o productoras no lo utilizan. Y yo aquí ya no lo boto, yo aquí lo fermento con dulce, con microorganismos activados y microorganismos en sólido y melaza también, porque él me ayuda para que haya más absorción de nutrientes en las plantas, me controla las temperaturas también, y por el contenido de porosidad que tienen me ayuda a que la planta libere raíces. ¿Esto qué es, don Valentín? Este es el sustrato que tengo aquí sembrado con el micelio del hongo ostra para producir los hongos, que es otro método de producir sano y limpio. ¿Usted cree que si no aplicamos un cambio efectivo estamos condenados? Sí, lo considero que sí, porque el agua va menorando, el recurso bosque se ha ido disminuyendo. Hay una gran demanda de la sociedad que quiere construir, y para construir se necesitan materiales. Cada 4 años va teniendo más necesidad la gente, que se le van limitando los recursos. Estas eran las armas de guerra de la gente indígena anteriormente, ¿ve? Estas eran unas balas de cañón, piedra, una pipa de barro, mire, ¿ve? Esta, en lo que he ido trabajando me la he encontrado. ¿Esto se lo encuentra usted arando la tierra? En la parcela, así donde voy trabajando, ahí me la he encontrado ahorita. Hará como unos 2 meses que lo encontramos, donde estábamos haciendo la casa del muchacho que estaba ahí. ¿Y esto está tallado por quién? Pues este está tallado por las primeras sociedades aquí. Y es que a veces se nos olvida que estos territorios estuvieron habitados por culturas milenarias. Elevo mi rezo por los pulmones del mundo, alto y profundo yo rezo. Aquí es la parte de producción de los hongos. Estoy preparándome para hacer nuevas siembras. ¿Cómo le gustaría ver el mundo antes de marcharse de él? De que no se sigue degradando, sino que se sigue manteniendo y que va a ser saludable y sostenible para las futuras generaciones. Mi sueño es que en primer lugar que la sociedad tome conciencia y que vaya haciendo pasos poco a poco, y que las familias, a nivel de familias, vayan creando conciencia de cuidar nuestra naturaleza. Que hoy un árbol tenemos que verlo como un hermano, un sapo no verlo con defectos, ver lo que es un ser vivo, una culebra también, ver que son seres vivos, de que ellos cumplen una función, no son enemigos de nosotros. Si la gente consumiera la comida tratada con productos biológicos, y si se curara con las plantas, con los remedios naturales, fuera otra salud que tuviéramos. Alto y profundo elevo
¿Qué es esto, don Valentín? Este es el trapiche donde empezamos a procesar la caña para producir el dulce de panela. Aquí en la finca el café o las comidas que llevan dulce no se preparan con azúcar, sino que con dulce. Y el dulce me sirve también para hacer biofertilizantes, para saber los beneficios que ellas tienen, a veces a través de los animales. Comen los frutos, se comen las semillitas o hasta las hojas también. Los olores que ellas manan. Este colchón que tenemos de materia orgánica que aquí, aunque llueva bastante, pero esta es la protección de la tierra. Don Valentín, usted está bien conectado con la naturaleza, ¿no? Pues la idea es estar bien conectado y no desconectarme. Sí. En un momento uno tiene un problema, una gripe, yo no voy a la farmacia donde el médico, vengo aquí a recoger mis hierbas. Esta es una, el liquidambo, el limón también ahí. El dulce lo ocupo ahí para hacer un té y ya me curo de una calentura. O sea que la naturaleza provee todo lo que necesitamos, ¿no? Todo lo que necesitamos para nutrirnos y para liberarnos de plagas y enfermedades lo tenemos acá. Como hemos perdido nuestro patrimonio cultural también, hay personas que no saben cómo preparar las hierbas ni las conoce, por eso va donde el doctor más rápido a que le haga el diagnóstico que qué problema tiene y qué medicina va a necesitar. En España se les llama matasanos. Los doctores, Sí. van de un matasano. Sí. Elevo mi rezo por los humanos del mundo, alto y profundo yo canto, alto y profundo elevo mi rezo, que los humanos del mundo despierten. La naturaleza habla por sí sola y nosotros es que no hemos aprendido a entenderla y a hablar con ella. Acá en este sector acá tenemos de esta planta que es familia de los helechos, ¿verdad? Y donde hay esta planta, un indicador de que a poca profundidad tenemos agua. Él es compatible con los excesos de humedad. En el laberinto de la vida, de los sueños, de los caminos recorridos y de nuestras propias decisiones, a menudo parece que somos prisioneros aunque todas las puertas estén abiertas. La única manera de escapar es elegir tu propio destino. Yo elegí el mío y don Valentín el suyo. Y creo firmemente que si cada ser humano se conectara con el propio, podríamos empezar a dibujar el mundo del mañana. Estamos en el parteagua intercontinental. De aquí para allá el agua va para el Pacífico y de aquí para allá va para el Atlántico. Estamos donde se dividen las aguas. Don Valentín, ¿cuál es para usted el sentido de la vida? El sentido de la vida está en conocer que tiene uno acá y lo cuidó, lo apreció y lo conoció y va a morir uno satisfecho, porque si no, es como que si no hubiéramos nacido. Me emociona en la vida y me siento agradecido, es que gracias a Dios me convino a mi vivir, que yo nací y si nací es para conocer qué bondades, qué riquezas tiene nuestra madre naturaleza y si no es mejor que le hubiera dado oportunidad a otro que nazca. Qué buena respuesta, o sea, que ya que hemos venido hagamos algo lindo, ¿no? Sí, exacto, sí, es lo interesante, sí. El sentido entonces también en parte es aprovechar la oportunidad. Aprovechar la oportunidad y que la naturaleza no es solo cuidarla para estarla mirando, es de cuidarla para vivir uno bien y darle a la familia también o a la sociedad. ¿Qué es más importante, hacer dinero o hacer vida? Ese me dijo un amigo que me decía que ocupara ciertos productos químicos y yo le dije que estaba con los míos y me dicen, ¿no te gusta a vos el dinero? Me dice, sí me gusta, le digo yo, pero si me muero, ahí va a quedar, le digo yo quiero vivir más tiempo sanamente. Entonces después él me compraba productos de aquí de la finca para llevar para Lloro, para una... Porque él también quería más tiempo de vida, ¿no? Yo también. Sí. Es que si lo piensas fríamente, no creo que mucha gente lea el dinero. Exacto, sí. Entonces eso he visto yo, que sí, el dinero es bueno, pero es una necesidad, pero lo más necesario es tener salud. Una invitación a la sociedad, a aquellas personas, a aquellos productores, a aquellas familias que tienen un potencial de recursos, bosque, tierra, piedra, agua, que lo traten con cariño, que lo cuiden
para la misma familia, para la sociedad, porque yo con esta área de bosque que tengo acá, no tengo beneficio solo yo, ni solo mi familia, lo tiene hasta la sociedad, el resto del mundo también, porque el aire que pasa por acá contaminado, pues aquí se purifica para que siga el rumbo. Alto y profundo elevo mi rezo, que los humanos del mundo despierten. Alto y profundo elevo mi rezo. Pachamama. Según los días de mis árboles, serán los días de mi pueblo, reza un antiguo proverbio indígena. Sanar la tierra y purificar el espíritu son una misma tarea y yo creé Soy Tribu para dar voz y visibilizar a personas que merecen ser escuchadas. Personas coherentes, personas que inspiran, pues siento que ello contribuye a dicha tarea. Dicen que el bienestar de alguien viene cuando éste vive de acuerdo a sus ideales y, honestamente, a don Valentín le vi tranquilo, bien a gusto y muy en paz. Humanos como él no solo siembran hongos y hortalizas, siembran alternativas, caminos diferentes, desvíos sensatos. Querida tribu, ha llegado el tiempo de liberarse de lo impuesto. Ha llegado el tiempo de iniciar nuestros propios pasos. Pachamama, I'm coming home.